Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Esta mañana les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes y le damos gracias a Dios esta mañana maravillosa que tenemos de poder oír palabras del Señor, poder estar en la presencia de Dios, en la unción poderosa de su Espíritu esta mañana, y quiero invitarlos que podamos oír la palabra del Señor esta mañana en el libro de Daniel, libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, del versículo 1 al 4. Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 4. Y quiero darle lectura en el nombre del Señor esta mañana. Y dice así su palabra, hermanos. Apareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. En el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Escúchelo bien, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esta es palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios esta mañana, mi querido hermano. Palabra maravillosa que nos alimenta, que nos restaura, que nos renueva, que nos levanta el ánimo al oír la palabra del Señor, y nos bendice el Señor por ella. Mi querido hermano, tener a Dios, y escuchen esto, tener a Dios como tu amigo, como nuestro amigo, nos da toda clase de momentos extraordinarios y maravillosos en nuestras vidas. Cuando Dios es nuestro amigo, cuando Dios está con usted, está conmigo, los momentos maravillosos que vivimos, hermano, son extraordinarios en la presencia del Señor. Vivimos lindos triunfos, vivimos maravillosos triunfos de fe, porque cuando estamos tomados de la mano de Dios, hermano, hay fe en el ser humano, hay fe en nosotros, y vamos de triunfo en triunfo, vamos de victoria en victoria, de bendición en bendición, y vamos caminando cada día tomados de la mano de Dios, y vamos viendo cómo Dios va, hermano, trabajando, y cómo Dios va abriendo, y cómo Dios va dejando caer bendición tras bendición sobre nosotros. Y el éxito de nuestra vida está asegurado en todo lo que emprendamos en la vida, en todo lo que decidamos hacer. Hermano, si está conforme a la palabra de Dios, hay un éxito asegurado, porque Dios es nuestro amigo. Estar con Dios y hacer su voluntad. Estar con Dios y hacer su voluntad siempre, siempre hará que tu camino sea seguro y correcto. Estar con Dios, mi querido hermano, y hacer la voluntad de Dios, porque estar con Dios es hacer la voluntad de Dios, siempre hará que tu camino, mi camino, sea un camino seguro y correcto, porque vamos en los caminos de Dios. Y no vamos por los caminos de los hombres. Proverbios capítulo 14,
Versículo 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es la muerte, hermano. Por eso es importante estar en el camino del Señor. Por eso es importante tener a Jesús, a Dios como nuestro amigo. Porque cuando tenemos a Dios como nuestro amigo, no hay nada que se oponga, mi querido hermano, a los planes de Dios. No hay nada que se oponga al plan de Dios que Él tiene para ti, para tu vida. Nada se opone. Los planes de Dios se cumplen. Los planes de Dios se realizan. Los planes de Dios no van a bendecir. Porque estamos, hermano, caminando junto a Cristo el Señor. ¿Cuándo se verán truncos? ¿Cuándo se verán, hermano, sin realizarse? Es cuando nosotros dejamos de caminar en los caminos de Dios y tomamos nuestros propios caminos y tomamos nuestras propias decisiones y decidimos de acuerdo a nuestro pensamiento y no al pensamiento de Dios. Y entonces allí los propósitos de Dios se ven truncados y no alcanzamos la bendición del Señor porque hemos tomado malas decisiones. Porque las malas decisiones, mi querido hermano, tienen responsabilidad. Las malas decisiones tienen, mi querido hermano, una decisión mala que usted tome tendrá en su vida una mala respuesta. Pero cuando tomamos buenas decisiones, vamos a ir de bendición en bendición. Pero cuando tomamos malas decisiones, hermanos, los caminos de Dios son truncados y los propósitos de Dios no se cumplirán. Mientras caminemos con Dios, escuchando sus consejos, alimentándonos espiritualmente cada día por su palabra, alimentándonos cada día, hermano, por la palabra del Señor, los planes de Dios se cumplirán en tu vida y en la mía y en todo aquel hombre que ha creído en Dios y está escuchando su consejo y está oyendo su palabra y está tomado de la mano de Dios y está siendo guiado por Dios, está siendo, hermano, guiado por su Espíritu Santo. Y entonces los planes de Dios se cumplirán en el lugar donde tú estés. Allí los planes se cumplirán si estás oyendo al Señor. Así sucedió con José, mi hermano. José estaba allí, hermano, junto a su familia, fue vendido como esclavo, llegó allí a Egipto, estuvo prisionero, pero los planes de Dios se cumplieron para él. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Seguro que viviremos pruebas como Daniel, viviremos dificultades como Daniel, tendremos enfermedades como cualquier ser humano, viviremos traiciones a lo mejor como Daniel, envidias como Daniel la sufrió, calumnias como Daniel también la sufrió, pero Dios estará con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es tu amigo fiel, hermano, porque Dios es nuestro amigo fiel que peleará nuestras batallas. Tendremos todas estas dificultades, pruebas, dificultades, enfermedades, traiciones, envidias, calumnias. Hermano, nos rodearán todas estas dificultades en la vida, pero Dios estará contigo. El Espíritu del Señor estará contigo. Porque Él es tu amigo, porque Él es nuestro amigo y Él peleará nuestras batallas. Fíjate que el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 22, dice: no le temáis, porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. No le temáis, porque el Señor nuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y entonces, mi querido hermano, cuando estemos viviendo y estemos sufriendo estas dificultades, mi querido hermano, la seguridad suya y mía debe ser que Dios está conmigo peleando esta batalla. Dios está peleando conmigo la batalla. Y entonces seré más que vencedor. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que Darío, hermano, elige 120 sátrapas o gobernadores para poder entenderlo. Ahora que vienen
hermanos, las elecciones para gobernadores aquí en nuestro país, gobernadores, y sobre estos 120 habían 3 que estaban sobre ellos, y Daniel era uno de ellos. Pero Daniel, dice la palabra del Señor, que tenía algo especial. Daniel, había algo especial en Daniel. ¿Y qué era? Un espíritu superior. Un espíritu superior. Daniel tenía un espíritu superior. Mira el versículo 5. Dice la palabra en el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación contra la ley de Dios. No encontrarán nada contra Daniel. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Daniel era fiel. Daniel era fiel. Dice la palabra que Daniel era fiel, mi querido hermano. Fiel al Señor, fiel a los principios, fiel, hermano, a ser guiado por el Señor, a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Y por qué no encontraría nada? Porque Daniel tenía un espíritu superior. Había algo especial en Daniel. Ahora, ¿qué es esto especial? ¿Qué es tener un espíritu superior? Es tener a Dios. Es tener a Dios en tu vida, hermano. Es tener a Dios, hermano, en tu vida. Y es tomar las decisiones de acuerdo al Señor. Es ser amigo de Dios. Es caminar según la voluntad de Dios. Es oír al Señor. Es tomar decisiones después de oír al Señor. Es hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es caminar conforme a la voluntad de Dios. Es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es actuar conforme a la voluntad de Dios. Es tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Es ser amigo del Señor. Es ser amigo de la palabra en este tiempo. Es ser amigo del Espíritu Santo. Es ser amigo de la lectura de la palabra. Es ser amigo de la lectura de la palabra del Señor todos los días. Es ser guiado por el Espíritu del Señor. Y entonces seremos verdaderos amigos con Dios. ¿Por qué? Porque estamos escuchando sus consejos. Porque estamos oyendo su palabra. Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El libro de Éxodo, capítulo 3, en el versículo 11, dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor, hermano. Qué maravilloso es saber que Jehová de los ejércitos es tu amigo. Qué maravilloso es sentir hoy día que Jesús, el Señor, es tu amigo. Qué maravilloso es oír, hermano, la voz de tu amigo que te va aconsejando, la voz de tu amigo que te va diciendo por dónde caminar, por dónde ir, qué cosas hacer. Oír la voz de tu amigo que te dice cuando estás equivocado, cuando te has equivocado, para que puedas corregir tu camino. Qué maravilloso es oír a tu amigo cada día que te está hablando. Te pregunto hoy, ¿Dios está a tu lado? ¿Estás dialogando con Dios? ¿Estás hablando con Dios cara a cara, como conversar con un amigo? ¿Estás dialogando con el Señor como conversar con tu amigo Jesús, con tu amigo Señor? ¿Estás conversando con Él? ¿Estás diciéndole todo lo que hay dentro de tu corazón? Cuando usted está caminando según Dios, en usted habrá un espíritu superior. Cuando usted camine según el Espíritu Santo, en usted habrá un espíritu superior.
Cuando usted escuche al Señor todos los días, habrá un espíritu superior en su vida. Daniel, al ser un hombre que caminaba según Dios, Daniel, al ser un hombre que caminaba según Dios, despertó en los gobernadores un espíritu de envidia, hermano. Daniel, al ser un hombre fiel al Señor, dice la palabra del Señor que Daniel era fiel a Dios, era fiel a la palabra. Despertó entonces en el entorno de los gobernadores una envidia, hermano. Y entonces se unieron para dañar a Daniel. Se unieron para dañarlo, para destruirlo. El resultado de ello es que Daniel es puesto en el foso de los leones. Pareciera que habían conseguido, pareciera que habían conseguido destruir a Daniel. Pareciera que habían conseguido eliminar a Daniel. Pareciera que su plan estaba dando resultado. El plan de todos estos hombres llenos de envidia pareciera que estaba dando un resultado. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Toda la gloria sea a Dios. Ya que Dios entró juntamente con Daniel. Y esto es lo que no entienden ellos. Dios entró juntamente con Daniel al foso de los leones. ¿Por qué, dirás tú? ¿Por qué? Porque Dios era amigo de Daniel, porque Daniel era fiel a su palabra. Bendito sea el Señor, porque Dios irá contigo en todo lugar. Dios irá contigo en todo lugar cuando Dios es tu amigo. Y Dios era amigo de Daniel, mi querido hermano. Y entonces obviamente iba a ir al foso de los leones con Daniel. Y es por eso que los leones no le hacen nada a Daniel, porque Daniel estaba con Dios allí en aquel lugar. Dios irá contigo donde tú vayas, hermano. Dios estará contigo donde tú estés. Estuvo allí con Sadrán, Mesach y Abednego en el horno ardiente. Allí estaba el Señor. Allí estaba Dios con ellos, los acompañó a aquel lugar. Estuvo en el fondo del mar allí con Jonás. Allí estuvo, hermano, el Señor. Estuvo en medio de la tormenta allí con los discípulos. Allí estaba el Señor, hermano. Y entonces donde tú vayas, Dios irá contigo. Donde tú estés, Dios estará contigo. Las situaciones que estás viviendo, Dios estará viviendo contigo. Las tragedias que puedan venir, Dios estará contigo en aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios es un fiel amigo y un verdadero amigo de nosotros, de los que amamos y alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Dios irá contigo al trabajo, Dios irá contigo al doctor. Cuando te sientes enfermo y quieras ir al doctor, Dios irá contigo en aquel lugar. Dios irá a tus vacaciones. Cuando tú vayas de vacaciones a disfrutar, Dios estará allí contigo, mi querido hermano. Alabado sea el Señor. La fama de Daniel, hermano, hasta el día de hoy, uno enseña en la escuela dominical, hermano, todas las cosas que Daniel hizo. Enseña cómo Daniel oraba 3 veces al día. Enseñamos, hermano, en las escuelas dominicales, mi querido hermano, cómo Dios liberó a Daniel de allí del pozo de los leones. Enseñamos cómo Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. Y esa fama hasta el día de hoy está presente en nuestras iglesias. A todos nos gusta, hermano, el ego en el ser humano está. Y que a lo mejor quisiéramos alcanzar, hermano, alguna fama en algo. Alcancemos la fama en el camino del Señor. Y que podamos ser a lo mejor famosos. Porque Dios va con nosotros. Porque eres un hombre de oración a lo mejor. Porque vas caminando con Él. Porque eres el amigo verdadero. Porque has encontrado, hermano, a este amigo y hasta el día de hoy sigues caminando con Él. Porque puedes conversar con Él todos los días como dos grandes amigos. Porque vas por la mañana
cada sábado a la oración y llevas tu Biblia y cantas y alabas el nombre del Señor. Y que tu barrio pueda conocerte por aquellos como Daniel. Pero para eso tenemos que aprender a ser fiel. Para eso tenemos que aprender a ser fiel al Señor. Bendito sea Dios. Que te conozcan porque eres un hombre fiel al Señor. Que te conozcan porque cada mañana estás en la oración. Que te conozcan porque eres un hombre que predica la palabra en alguna esquina. Que estás anunciando a Cristo, que estás anunciando la palabra, que estás llevando la palabra del Señor fielmente. Que Dios nos pueda bendecir cada día para ser verdaderos cristianos como Daniel. Hoy quiero invitarlo, mi querido hermano. Hoy quiero invitarlo a buscar a Dios. En esta mañana quiero invitarte a buscar al Señor como Daniel. Pero Daniel dice, era superior a todos. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel a la palabra. Y hoy quiero invitarte a ser fiel al Señor. Quiero invitarte a que seas fiel al Señor, para que Él vea tu corazón, para que Él vea, mi querido hermano, tu corazón profundo, un amor inmensurable hacia el Señor, para que puedas conversar como dos grandes amigos con el Señor. Y cuando sea necesario un milagro en tu vida, Dios lo pueda enviar a tu corazón, se haga presente ese milagro que tú necesitas. Daniel necesitaba un milagro allí en el foso de los leones. Daniel necesitó un milagro allí en aquel lugar. Cuando estos gobernadores se pusieron de acuerdo para destruirlo, y el rey tuvo que cumplir y colocarlo allí en el foso de los leones, Daniel necesitó un milagro en aquel lugar. ¿Y por qué sucedió el milagro? Porque Daniel fue fiel a la palabra, porque Daniel fue un hombre de oración, porque Daniel fue un hombre que estuvo siempre cerca de Dios, porque Daniel le creyó al Señor, porque Daniel era amigo de Dios. Y entonces el milagro se produjo en aquel lugar, mi querido hermano. Y cuando el rey fue a preguntarle, Daniel, ¿estás allí? ¿Tu Dios pudo librarte? Daniel le dijo, sí, estoy aquí. Vive Jehová de los ejércitos, vive Jehová de los ejércitos, que estoy aquí todavía vivo para la gloria del Señor. Y el milagro se produjo. Mi querido hermano, usted necesita un milagro, sea fiel al Señor, ore cada día, clame al Señor, viva la palabra, trabaje para la palabra del Señor, tómense de la mano de Dios, dialogue con Dios como su amigo cara a cara cada día, y verá cómo la gloria del Señor se manifiesta, y el milagro que está esperando y el milagro que necesita se producirá, como el milagro que sucedió con Daniel allí en el foso de los leones. Mi querido hermano, viva en la fidelidad del Señor, viva en la fidelidad de la palabra. Mi querido hermano, viva en la fidelidad de estar en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que Dios pueda decir que usted tiene un espíritu superior sobre su vida, y aquel espíritu superior se ha logrado porque usted ha caminado fielmente en el camino del Señor, escuchando el consejo de su Salvador. Que la palabra del Señor esta mañana bendiga tu vida, que la palabra del Señor esta mañana llene tu corazón, que la palabra de Dios esta mañana te haga ser cada día más fiel, tomado de la mano de Cristo el Salvador. Padre, te doy gracias esta mañana por esta palabra maravillosa, hermosa, poderosa que usted nos ha dado. Enséñanos, Señor, a vivir tu evangelio como vivió Daniel. Fiel a tu palabra, fiel a tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivir fiel a tu palabra, a oír tu consejo cada día, a estar viviendo en la oración, para vivir en la oración constantemente, Señor, confiando en usted, viviendo en usted, Señor, Padre amado, para que los milagros se hagan realidad en nuestra vida y en nuestra iglesia.
Padre Santo, poderoso, bendiga a cada una de las familias que hoy han oído esta palabra. Bendiga a las familias que hoy han sido bendecidas por esta palabra. Te ruego tu bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén.